Bendecido día. Hoy, junto a mi compañera Meury Cedeño, le estaremos hablando acerca del modelo de simulación para la optimización de una torre fraccionadora de etano con pretratamiento de remoción de CO2. Como todos sabemos, el CO2 es un contaminante común en el gas natural que debe eliminarse para cumplir con las especificaciones de calidad y evitar problemas operativos, como la corrosión y la formación de hidratos. El pretratamiento de remoción de CO2 es esencial para proteger la torre de fraccionamiento y garantizar la eficiencia del proceso. Existen varios software de simulación de procesos que se utilizan en la industria petroquímica, como por ejemplo el HYSYS, que es el que utilizaremos en este caso. Este software permite crear modelos detallados de torres fraccionadoras y sistemas de remoción de CO2 y realizar análisis de sensibilidades, optimización y evaluación de riesgo. Ahora, pasando a nuestro caso de estudio con el flujo de alimentación en base a la composición del gas y sus condiciones termodinámicas, como lo podemos observar en la primera lámina, desplegamos un modelo nuevo en HYSYS Process, seleccionando la correlación termodinámica. Para nuestro caso sería Payne-Robinson. Y en la pestaña de componentes adicionamos cada uno de los componentes disponibles en la cromatografía y su respectiva fracción molar. Seguidamente, el simulador muestra el ambiente de construcción del modelo, donde agregamos la corriente del gas natural y haciendo doble clic aparece la pestaña del gas natural e introducimos entonces los parámetros de operación ya descritos en la primera lámina. Luego conectamos la corriente del gas a un separador bifásico, del que saldrán una corriente de componentes pesados líquidos y la otra con gas ácido a la que se le conectará un splinter, a fin de separar el dióxido de carbono del gas y producir así una corriente de gas, que en este caso llamaremos gas dulce, el cual verificaremos en el reporte de WorldCheck. La eliminación completa de lo que es el dióxido de carbono. Siguiendo con la construcción del modelo, se le coloca a continuación de la corriente del gas un compresor con la intención de aumentar su presión. Continuando con la explicación de mi compañera, tenemos que una vez dividida el dióxido de carbono o las corrientes de dióxido de carbono de la corriente de gas dulce, este último es enviado a compresión. De allí sale una corriente de gas con un porcentaje de etano de 81,99%. Esta corriente alimenta o se dirige a una torre desetanizadora, quien permite la separación de metano y etano por el mismo o por el tope de la misma, y dejando así al propano y los componentes pesados en el fondo. Abrimos la ventana para los parámetros o para introducir los parámetros de la torre desatanizadora que vemos en pantalla, teniendo una torre de un total de 14 platos cuyo flujo de alimentación entra por el plato número 6. Para este caso utilizamos un condensador de tipo parcial, donde podemos ver que por el tope sale vapor y destilado con un delta de presión de 5,076 psi y una presión de condensador y de rehervidor de 395,2 psia y 404,9 psia respectivamente. Por el fondo del mismo salen los componentes pesados. Posteriormente, en la pestaña de monitor, procedemos a introducir las especificaciones del mismo, siendo la razón de flujo de 2.5, una tasa de vapor de 705,5 libras mol por hora y una razón de etano y propano de 0,01. Cuando corremos el simulador nos aparece en verde
indicándonos que convergen la torre. Y efectivamente podemos notar que por el tope de la torre nos queda una composición o una fracción molar de etano igual al 98,71% y de propano de 1,29%. Mientras que por el fondo podemos observar una fracción de etano de 0,9%, mientras que de propano de un 90,50%. Con el fin de cumplir con el objetivo de la simulación, entonces colocamos una torre despropanizadora. Sin embargo, antes vamos a colocar una válvula con un delta de presión de 35 psi en función de regular la presión. Colocada la válvula, entonces ahora sí procedemos a colocar la torre despropanizadora. Nuevamente introducimos todos los parámetros para que esta funcione. Esta vez contamos con una torre con un total de 24 platos, entrando el flujo de alimentación de la misma por el plato número 11. Podemos observar que en esta ocasión las presiones del condensador y la presión del rehervidor es de 229,9 pSI y 239,3 pSI respectivamente. En este caso utilizamos un condensador de tipo parcial. Las especificaciones utilizadas fueron de una razón de flujo de 1 o igual a 1, una tasa de destilado de 242,5 libra-mol y una fracción de butano de 0,01. Nos damos cuenta que al correr la torre, esta también converge en los valores. Abrimos la ventana de composiciones y observamos que el destilado, por el tope, tenemos una fracción molar de 0, una fracción molar de etano de 0,093, mientras que por el fondo la fracción es de 0. En pantalla podemos ver entonces todo el escenario de simulación con los datos de etano y propano para ambas torres. Finalmente los resultados los podemos observar de la siguiente forma. Para la torre desetanizadora tenemos unas presiones de operación en PCIA, tanto para el condensador como para el rehervidor, de 395.2 y 404.9, mientras para la despropanizadora de 229 y 239. El número de platos para la primera es de 14, para la despropanizadora de 24, las especificaciones se muestran en 2.5 y 1, el condensador de tipo parcial y total, y finalmente el etano recuperado o el porcentaje de etano recuperado, que era el que nos importaba o nos interesaba, son para la torre desetanizadora de 98,71 y la despropanizadora de 0,93%, demostrándonos así que entonces la desetanizadora hizo un buen trabajo. Muchas gracias.